Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando con la liberación de los secuestrados por la organización terrorista Hamás. Ayer fueron 3 chicas que no estaban en perfecto estado, pero bueno, estaban en una situación al menos que pudieron volver a casa, abrazar a su familia. Digo esto porque aparecen algunas fotos, lo vi durante la madrugada, de una de las chicas que habría sido, me lo pregunto, habría sido mutilada en una de sus manos. No lo tengo del todo claro, ahora vamos a chequear la información. En cualquier caso, todavía permanecen casi 100 rehenes por la organización terrorista Hamás después del ataque del 7 de octubre del 23. Y a mí me gustaría aclarar que el Estado de Israel no tiene rehenes. El Estado de Israel tiene detenidos terroristas. Es una situación muy distinta, no es equiparable. Cuando se habla del acuerdo, es cierto que un acuerdo era Manuel Benítez de Castro, que es un diplomático retirado, abogado, profesor titular de Teoría de Relaciones Internacionales y que conoce mucho de estos temas, también va a dar su punto de vista. De acuerdo a lo que pude averiguar, una consulta y pude estar en el Estado de Israel y recorrer toda esa zona hace un par de meses atrás, hay un Estado que tiene democracia y que justamente recibe el ataque de organizaciones terroristas. En el sur, en la Franja de Gaza, por Hamás, que mantiene también cautiva gran parte de los palestinos. En el norte, Hezbollah, que también es una organización terrorista que voló la AMIA en la Argentina, no nos olvidemos. Uno de los brazos del pulpo cuya cabeza es el régimen iraní. Entonces, es cierto que hay intercambio. Ahora, de un lado son terroristas los que libera Israel, que, como dijo Ronnie Kaplan, el portavoz del ejército israelí, es un intercambio muy injusto, porque los terroristas son liberados para que Hamás libere a sus rehenes. Este es un punto de vista. Gracias, Benítez, por estar acá. No sé si coincide con esta visión. Muchas gracias por invitarme. Sí, evidentemente coincido. Es tremendo lo que se ve. Más tremendo va a ser luego lo que no se ve, porque hay muchos rehenes que no van a aparecer, por lo menos con vida. Claro. Esto era esperable, no es imprevisible. A principios del siglo 2000, Huntington escribió un libro, El choque de civilizaciones, al cual le dedica una parte al conflicto concretamente entre dos culturas. Y el tema es que es un conflicto prácticamente innegociable, porque no se está combatiendo por un bien transable, se está combatiendo por la desaparición lisa y llana del otro. Eso en primer lugar. La desaparición del Estado de Israel por parte de las organizaciones terroristas. Me parece que el Estado de Israel no quiere que el mundo árabe desaparezca. Espere, jamás. Hezbollah lo que quieren es la desaparición de los israelíes. Directamente. O sea, y si pudieran de nosotros también, porque somos infieles, los occidentales y cristianos. Muy buena fama no tenemos. Bueno, naturalmente, ante eso, Israel no puede mantener una posición tibia, tiene que defenderse. No es la primera vez. Primero, este no es el primer acuerdo. Recordemos, hubo Camp David, le costó la vida a poco menos a Carter. Después tuvimos el acuerdo de Oslo, ese sí le costó la vida a Pérez, a Shimon Peres y a Rabin, Isaac Rabin, sí. Y ahora tenemos un tercer acuerdo. Entonces hay que dar por estos acuerdos lo que estos acuerdos valen, no son acuerdos definitivos. El tipo de conflicto que estamos viviendo es un conflicto que probablemente va a perdurar por muy largo tiempo. Manuel, ¿te puedo consultar por el tema de, no sabemos hasta cuándo va a durar, pero lo que sí es posible saber en qué estado se encuentra Hamás, porque se había debilitado en este último tiempo, y si este cese al fuego, vos estimás desde tu análisis que puede permanecer, y si Hamás puede llegar a insistir, y si Irán incluso le da más financiamiento para robustecerse, o si empieza a retroceder por esta debilidad. Bueno, ahí el tema es Irán. Irán está descabezado.
y está en una situación difícil con Hezbolá. La caída de Alepo cambia un poco la visión rusa en Hezbolá, con relación a Siria. Alepo, al frente norte, porque evidentemente es un frente más, que antes era propio y ahora tiene que recuperar. Hezbolá tiene gente en la Argentina. La inteligencia debe elaborar este punto, porque a través de Venezuela, la trama, digamos, parte de Cuba, Venezuela, baja Bolivia, y luego se ha transmitido a la Argentina. Son efectivos durmientes, son efectivos que están esperando que en algún momento se arme aquí con perdón de la palabra, un quilombo. Y el alineamiento justamente de Javier Milei, muy marcado con Estados Unidos y Israel, ¿puede hacer que esas células que están dormidas se activen más rápido por el hecho de decir, ahora Argentina está en la primera línea de nuestros enemigos? Algo muy distinto a lo que pasaba, por ejemplo, con Alberto Fernández o Cristina Kirchner. Me haces acordar de la foto de Azores. En Azores se sacaron una foto, Burns, Tony Burns era, ¿no? Con Bush y con Aznar. Y eso le costó Atocha. Atocha, claro. Nosotros también ya hemos pagado un precio solamente por el hecho de ser uno de los países que mayor contingente de comunidad, de colectividad judía tiene. Cuanto más difícil le resulte golpear allá, más fácil crece el interés por poder golpear en la Argentina. Tu pregunta era, perdóname, yo quiero haberme... Si esas células se pueden activar. Esas células se pueden activar a raíz del Esas células alineamiento están durmientes. Lo que necesitan sí es una causa de descontento interno. Porque evidentemente estamos hablando, yo no te las tengo... ¿Pero a qué te referís con descontento interno? Vos tenés acá, pongamos un número, 3.500 Hezbolá, ¿no es cierto? Si El otro día detuvieron a alguien, ¿no?, de la yihad islámica aquí entre nosotros. No era de Hezbolá. Si salen esos 3.500 a la calle, no es ni un meeting de Boca Juniors, o sea, realmente no. Ahora, si vos tenés un problema con los mapuches, con el peronismo de Infran, con lo que fuere, ahí sí, infiltrados pueden hacer derivar ese conflicto que es de raíz económica, que es de raíz ideológica y tal, en un conflicto mucho más caliente y con mucho más... Es que nosotros cuando contamos a 10 años de Nisman, que 20 años y 6 meses exactamente después del atentado a la AMIA encuentran a Nisman muerto en Le Parc, vemos que Nisman primero se mete con el terrorismo internacional y cuando se metió con la pata local o los cómplices locales, el entonces Poder Ejecutivo a través del Pacto de Irán, lo mataron. Esto es lo que dice la justicia. Entonces, el avión de Entrasur es un avión que viene de Irán vía Venezuela, que fue desguazado en Estados Unidos y que llega con casi terroristas. Digo casi porque la justicia dijo el 99,9% son terroristas. Por el 1% no pueden quedar detenidos en la Argentina, pero son terroristas que actúan en la triple frontera, que están entre nosotros y que son un peligro mundial. El terrorismo es una de las etapas previas al narcoterrorismo, porque manejan los carteles, y digamos, ellos no tienen ningún problema en volar el mundo si estuviese en su posibilidad. Bueno, está demostrado. Lo que nunca aceptaron es que el Estado de Israel, luego de que las Naciones Unidas, tras la Segunda Guerra Mundial, les concediera ese lugar, nunca lo aceptaron. No quieren que el Estado de Israel esté ahí como país consolidado, como Estado, nación. Y el Estado árabe, por otro lado, no quiere su propio Estado. Entonces no hay manera de que los grupos terroristas que agitan del otro lado puedan tener un acuerdo, como pasó en la primavera árabe con Yasser Arafat, etc. Es decir, es algo muy complejo. Irán y todos esos grupos son capaces de unir a dos polos opuestos, como chiitas, sunitas y chiitas, que piensan distintos sobre su descendencia alá,
son capaces de unirlo en contra del Estado de Israel. Entonces, frente a ese escenario es muy difícil. Israel lo único que hace es resistir, pero en una eventual guerra con Irán, si uno mira el mapa y se da cuenta lo que es el Estado de Israel, lo que es Irán, ve que necesita la alianza de Estados Unidos, que fue clave en esta intervención para este tratado. Hay varios problemas en eso que yo quisiera sumarte. Uno es el tema demográfico. Al interior de Israel, la tasa de natalidad de los judíos es al estilo de los europeos, el 1 al 2. La tasa de natalidad de los islámicos es al 8. Esto es lo que ya decía Gaddafi, no se molesten en empuñar las armas, dentro de poco con los vientres le vamos a colonizar Israel. Entonces, ahí hay un problema que nos afecta a todo Occidente y que también afecta a Israel. El otro problema es ese concepto de que nosotros, quienes somos aliados de Israel, vemos en la guerra el viejo concepto de enfrentamiento bélico, mientras que los islámicos tienen un concepto de enfrentamiento de exterminio, de guerra santa. Ojo, es lo que éramos nosotros en el siglo XV, XIV, XIII. Pero además Israel es la única democracia en la región, por eso la fake, por eso el terrorismo que se infiltra y muchas agencias internacionales que incluso se detectaron formaron parte de Hamas. Y por eso muchos medios replican esto y dicen, no, están matando inocentes en la Franja de Gaza, etcétera, etcétera. Son parte de un eslabón que no es equiparable, porque anda, digamos, a hablar de género a cualquiera de esos estados que ellos levantan la bandera. Es imposible. El Estado de Israel tiene un Estado parlamentario donde actúan un montón de grupos árabes, por ejemplo, y donde practican la religión musulmana. Es decir, entonces, eso es lo que hay que defender desde Occidente, sobre todo, ¿no? No, bueno, en Occidente ha habido muchos estados pluriculturales, digamos. En Estados Unidos el pluriculturalismo está avanzando. Con esto a lo que me refiero de la tasa demográfica se está como imponiendo. Incluso en Europa. Entonces, esto es parte de los factores que hay que tener en cuenta. Pero perdón, acá hay un punto, porque el inconveniente, como bien marcaba Hugo recién, es, vos decís, el multi o el pluriculturalismo. Vos estás teniendo un choque de culturas donde, digamos, casi que no... hubo un dato en Alemania que el nombre más elegido fue Mohamed. Entonces, encontrás gente de otra religión que no puede convivir con las normas de ese país. Digo, ¿hacia dónde va ese mundo, digamos, del conflicto cultural? Bueno, Europa se ha dejado estar, se ha dejado llevar en el sueño de la paz perpetua, como lo llamaba Kant. No decía que era un sueño, decía la paz perpetua, que es otra cosa distinta. Pero, digamos, en el sueño en que han vivido los europeos, reduciendo los costos de defensa, buscando leyes más protectoras para quienes demuestran, para quienes eventualmente faltan al orden y demás. Eso lo ha debilitado enormemente. Yo temo que Europa en algún momento resuelva esta cuestión a la mala. Claro. Claro. Como lo plantean algunos grupos de derecha que lo quieren... Que la resuelva a la mala porque se vea sobrepasada por una situación que no sabe cómo resolver. Hay una gran contradicción interna entre los principios, las premisas de la civilización occidental y las premisas de la civilización islámica. Y en estas circunstancias esa contradicción nos juega en contra. Claro. Te voy a decir una cosa, yo estuve en Naciones Unidas, se discutió en el diálogo de las civilizaciones. Lo encararon España y Turquía. Y los occidentales hablamos de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Claro. Bueno, no es universal. Correcto. Es decir, la mayoría del mundo no sigue esa carta, ni en los derechos de la mujer, ni en los derechos del niño,
ni en el derecho a la vida, ni a la igualdad. Cuando empieza uno a analizar la cosa, dice, pero ¿de qué derecho universal estamos hablando? Claro. Es una Clarísimo. situación. Manuel Benítez de Castro, muchas gracias por su visita. Bueno, lamento no haberle traído mejores noticias. No, pero es lo que estamos analizando. El mundo Pero es complejo es- y la verdad que esperamos que la liberación de Los los... romanos decían vis pace para bellis. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Gracias por su visita. Sole.